Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy comemos cerdo frito crujiente con verduras en salsa picante estilo asiático. Si te gusta este tipo de contenido, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita. Con arroz bonito, con tomate, cochifrito en caldereta, miga con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelo, el bacalao argentino, un poquito de perejil. Queridos amigos, hoy quiero compartir con vosotros una receta de la cocina asiática que no va a dejar indiferente a nadie. Un auténtico cerdo frito crujiente con verduras en salsa picante. Una receta tradicional de la cocina asiática auténtica que seguro que os va a encantar. Para macerar nuestra carne vamos a necesitar 500 gramos de carne de cerdo, un huevo, 2 cucharadas de salsa de soja ligera, una cucharada de salsa de soja oscura, pimienta negra al gusto y sal. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra carne. Yo en este caso he utilizado carne de cabecero de cerdo. Es una carne que tiene un poco más de grasita y que nos va a quedar mucho más crujiente y jugosa. Así que como yo tengo la carne cortada en rodajas aproximadamente de 2 centímetros, la voy a ir cortando a tiritas y una vez que la tengo ya cortada le voy a añadir 2 cucharadas de salsa de soja ligera, una cucharada de salsa de soja oscura, le voy a poner un poquito de sal, no mucha porque ya la salsa de soja es saladita, y pimienta negra al gusto. Ahora voy a coger un huevo que voy a batir muy bien hasta que quede bien espumoso y una vez que lo tengo batido se lo voy a añadir a la carne por encima. Esta va a ser la macerada para nuestra carne. Lo vamos a mover todo muy bien hasta que se integren bien todos los ingredientes y una vez que lo tengo ya todo bien integrado, le voy a poner un papel de cocina, un plástico de cocina y lo voy a introducir en el frigorífico durante aproximadamente 2 horas. Mirad qué pinta tiene, la carne queda con un color y con una pinta estupenda. Así que hacemos esto, lo reservamos y mientras tanto vamos a aprovechar este tiempo para preparar el resto de los ingredientes. En las recetas asiáticas es muy importante tener los ingredientes preparados de antemano, así que ahora vamos a preparar la harina para enharinar nuestra carne. Vamos a hacer una mezcla con 50 gramos de maicena y 50 gramos de harina normal de trigo de todo uso. Lo pesamos, como veis, tenemos 100 gramos en total, la mezclamos y la reservamos. Vamos a preparar también nuestra salsa con 200 mililitros de caldo de carne, una cucharadita de maicena, media cucharadita de azúcar, media cucharadita de pimienta negra molida, 2 cucharadas de salsa de soja ligera. No os preocupéis que los ingredientes como siempre los dejaré bien detallados en la descripción del vídeo, una cucharada de salsa de soja oscura, y 2 o 3 cucharadas de tomate frito. Le vamos a añadir ahora una cucharada de vino blanco, si tenéis vino chino de cocinar o vino asiático, o si no una cucharada de brandy, el que tengáis en casa, y lo vamos a mover todo muy bien para integrar todos los ingredientes y una vez que estén todos bien integrados le vamos a añadir la salsa picante. Yo en este caso lo utilizo esta que compro en los supermercados asiáticos. Lo vamos a mover y vamos a reservar nuestra salsa. Verduras vamos a utilizar seta shiitake y bambú. Estos los consigo congelados también en supermercados asiáticos, además de añadirle champiñones, cebolla, zanahoria, pimiento verde, cebolleta verde, calabacín y unos ajos. Vosotros, si no os gusta alguna de las verduras, pues las podéis omitir o añadirle cualquier otra verdura que os guste más. Lo primero que vamos a hacer es las verduras, yo ya las tengo todas muy bien lavadas. Vamos a cortar los pimientos en trozos más o menos de unos 2 centímetros, unos trozos un poco grandecitos. Los cortamos y los reservamos. Las zanahorias las vamos a cortar a la mitad. Las ponemos haciendo base para que no se nos escurran y nos vayamos a cortar. Y las cortamos con este corte típico asiático, que es cortar hacia un lado moviendo la verdura y cortando hacia el otro. Este corte se nos queda muy original a la hora de servir el plato y nos queda con muy buena presencia. Termino de cortar todas las zanahorias
las coloco también ahí en el plato y las voy reservando. Como he dicho antes, quiero insistir en esto porque es muy importante, sobre todo en la cocina asiática, en la que los ingredientes no tienen que estar demasiado tiempo en la sartén. Tenemos que ir echándolos con bastante rapidez. Es muy importante tener todos los ingredientes preparados y una vez que nos pongamos a cocinar solamente ir añadiéndolos en el momento que necesitemos. Cortamos el calabacín. Vamos a hacer lo mismo con los champiñones. Lo vamos a cortar a mitad y luego también a unos trocitos. Que todas las verduras más o menos se nos queden con el mismo tamaño. Los vamos también a reservar. Le vamos a poner también cebolla. La cortamos también a trozos grandes. Es muy importante en este tipo de recetas que las verduras queden al dente. Las vamos a cocinar a fuego bastante alto durante muy poco tiempo y como la verdura luego la vamos a reservar para añadirla a la salsa, pues no queremos que se nos quede demasiado pasada. Cortamos los ajos también a trocitos y ahora vamos a cortar aparte las verduras que tenía congeladas, que son las setas shiitake y el bambú. ¿Por qué digo esto? Pues porque las verduras que tengo congeladas las quiero saltear aparte. Estas verduras me van a soltar bastante más agua. Al ser congeladas sueltan un exceso de agua que haría que el resto de las verduras se me queden cocinadas, se me quedaran cocidas. Y eso no es el efecto que quiero conseguir. Quiero conseguir un efecto de salteado que quede bien doradito. Así que por eso estas verduras las voy a sofreír aparte. Necesitan un poco más de tiempo hasta que se le evapore todo el caldo y que se me queden pues bastante también con buen sabor y bastante doraditas y bastante crujientes. Corto los tallos de cebolla verde, los reservo también aparte, ya que los voy a añadir al final, y voy a comenzar a sofreír las verduras. Comienzo con las verduras congeladas, que como veis sueltan bastante agua. Las voy a dejar ahí en la sartén a fuego fuerte hasta que se evapore bien el agua y hasta que queden bien doraditas. Una vez que estén bien doradas, las retiro y las voy colocando en un plato aparte donde las reservo para utilizarlas después. En la misma sartén le añado otro chorrito pequeño de aceite, le voy a poner el resto de las verduras, todas excepto el pimiento verde. El pimiento verde lo quiero sofreír también aparte porque las verduras, estas son la cebolla, los champiñones, también tienen un poco de exceso de agua que va a hacer que el pimiento se me quede cocido. Como ese efecto no es el que quiero conseguir, voy a saltear estas verduras por una parte. Una vez que estén bien doraditas, al dente, crujientes, que no se queden muy pasadas, las voy a retirar del fuego, las reservo y entonces aparte pues voy a sofreír a fuego fuerte los pimientos. Le añado otra gotita de aceite, como veis muy pequeña cantidad. Coloco los pimientos y ahí a fuego fuerte los salteo durante un par de minutos. Los retiro también cuando estén al dente, pero que estén un poco dorados. Ahora aparte en una sartén voy a añadir aceite de girasol y los trocitos de carne que tenía marinando los voy a ir pasando por la mezcla de harina y maicena. Una vez que el aceite esté caliente, probamos primero con un trozo. Vemos que ya está bastante caliente, pues voy a ir añadiendo todos los trocitos de carne y los voy a ir sofriendo. Como veis, con un tenedor se hace muy rápido, lo vamos echando en la harina, vamos enharinando y directamente a la sartén. El aceite tiene que estar fuerte, pero tampoco demasiado, un fuego medio alto. Cuando veamos que los trozos se van dorando, pues le vamos a ir dando la vuelta y una vez que queden perfectamente dorados y crujientes, entonces es cuando los vamos a ir sacando. Mientras tanto, mientras se van friendo, aprovecho el tiempo para ir enharinando el resto de carne y así ya la tengo preparada para cuando me quede la sartén libre, volver a echar otra tanda más de carne. Voy utilizando los tiempos, aprovechando el tiempo que me da mientras que se fríe la carne para ir preparando otra parte de la receta. Ahí veis que le voy dando vuelta. Se aprecia perfectamente que los trozos están súper crujientes. Ya os digo que los trozos así me desapareció la mitad de la carne. Mis niños iban cogiendo trocitos para probar, empezaron con uno y ya no había manera de parar. Así solos fritos ya están deliciosos. Así que imaginaros cómo van a quedar cuando los metamos en nuestra salsa de verduras. Bueno, pues mira, este es el aspecto que tiene. Hago lo mismo con el resto de la carne, la frío toda, la saco en un papel absorbente para que vaya retirando el exceso de grasa que pueda tener.
Y ahora pues seguimos con la receta. Mientras tanto, quiero aprovechar este tiempo, si has llegado hasta aquí, para darte las gracias, para invitarte a que te suscribas al canal si aún no estás suscrito, que actives la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y para darte las gracias otra vez por todo el apoyo recibido. Bueno, pues mirad, ya tengo toda la carne frita, bueno, la que me han dejado porque el resto ya han ido ahí picoteando. Y ahora sí ya voy a terminar la receta. En la sartén misma que tenía de las verduras, las voy a volver a añadir a fuego fuerte para que se calienten bien rápido. Una vez que las verduras están bien calientes, que ya comienzan otra vez a sofreír, le voy a añadir la salsa que tenía preparada. La muevo ahí un poquito. Y una vez que ya la tengo bien movida, le añado la cebolleta verde, como veis ahí en el último momento, y la carne, que está súper crujiente y por dentro súper tierna. Está deliciosa. Ahora ya solamente me queda mover 2 o 3 minutos y dejarle un poco de tiempo para que se integren todos los sabores. Es una receta deliciosa que, acompañada con un poco de arroz blanco recién cocido, es un plato delicioso que va a encantar a toda vuestra familia. Mirad, este es el resultado final. La carne queda crujiente, queda bañada por la salsa. Las verduritas están con un toque al dente, pero a la vez por dentro muy tiernas y súper jugosas. Así que os enseño cómo ha quedado. Ya os digo que es una receta que no tiene nada de trabajo, parece un poco laboriosa, pero en realidad se hace súper rápido. Así que espero que os guste mucho. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que lo probéis, que lo disfrutéis, que paséis muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos para todos.